Las tardes del sábado también tienen ese no sé qué, más o menos bien, con Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle, Rodrigo Lugones. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en más o menos bien. Estamos, para que yo estoy un poco desordenado, estamos comunicados con un miembro de este programa, el señor Rodrigo Lugones. ¿Cómo le va, Rodri? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo en orden? Estaba escuchando el programa atentamente. Bueno, me parece muy bien. Creo que por contrato tenés que hacerlo igual. Sí, claro, por supuesto, pero me quería lucir con un comentario conveniente. Che, loco, ¿todo bien? Y bueno, acalambrado a subir al podio, como dice mi viejo. Muy bien. Che, Rodri, bueno, a ver, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vas a hablar? Bueno, en principio me parece que hay algo que tenemos que decir y que de alguna manera tenemos que poder pensar un poco para primero solidarizarnos con una persona que atraviesa un momento difícil y segundo para poder pensar la democracia argentina, los roles de los líderes populares, que es la posibilidad que están deslizando hace varios días diferentes sectores de los medios y de la justicia de una condena negativa, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner y algunos, depende uno a quien lee, a quien escucha, la posibilidad de una detención. Yo, humildemente, no creo que sea posible la detención efectiva, pero la justicia argentina te suele sorprender muchísimo. De hecho, inclusive, y ya con esto nos metemos de lleno en la columna, yo pensaba que en un año electoral era casi imposible que la justicia o la Corte Suprema se expidieran en un sentido tendencioso para un lado o para el otro acerca de un caso, pero bueno, estamos medio en ascuas. Esto es una probabilidad. Hay que recordar que, bueno, es bastante floja toda la serie de acusaciones que pesan en contra de Cristina. Uno no puede dejar de leer una animosidad, un intento de la justicia y de ciertos sectores del poder por cobrarle, entre comillas, de alguna manera los intereses que su gobierno afectó, ¿no? Los beneficios que logró para los sectores populares y demás, digo. Amén de las diferencias que puedan existir, de los criterios que pueda haber dentro del peronismo, uno puede escuchar inclusive hasta el propio Guillermo Moreno, al propio Axel Kicillof, condenar categóricamente cualquier intento de llevar adelante una acción proscriptiva o una acción condenatoria contra un dirigente popular. Creo que es para pensar un poco si vamos a correr a la política, al terreno jurídico, judicial. Bueno, estamos en problemas, evidentemente no estamos pudiendo resolver la política por las vías que la política nos otorga, ¿no? Me parece que no le hace bien a la democracia, que es un problema, bastante de fondo, por otra parte, y no quería dejar de mencionarlo porque si no pareciera que uno discute un escenario político, lo trata de pensar y analizar y a veces enfrascado en un análisis, en un lado, en el otro, bueno, pasa por alto cosas que esto hay que decirlo, aunque te guste menos cómo está jugando hoy Cristina, lo que está pasando no es justo y hay que poder decirlo. Más allá de que te guste o no te guste Cristina, también tenemos que poder pensarlo. Eso para empezar, eso como para arrancar. Después Quique, vos sos un seguidor de medios, no sé si has advertido que entramos en el terreno nietzscheano de la comunicación. No hay hechos, hay interpretaciones. Así es. De acuerdo de qué lado te parás en la política del peronismo, ¿un hecho ocurrió o no ocurrió? Por ejemplo, todos hemos visto esta supuesta comunicación vía el planteo que hizo Mayra Mendoza que habría tenido Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof. Luego, Mario Secco, en una entrevista muy interesante que si puede, la que está escuchando para mí debe ir a verla, que es con Ernesto Tenenbaum, una jugosa discusión porque Mario Secco es recordadísimo por todos y todas por ser un ultra cristinista. Yo inclusive tengo una anécdota personal en el que lo vi enfrentándose
diría yo de una forma muy vehemente, con la gendarmería en Comodoro Pi para defenderla a Cristina. Tengo esa foto de él grabada, me acuerdo, en el año 16. Bueno, él hoy manifiesta no solo que no sucedió lo que dijo Mayra Mendoza que sucedió, es decir, que no hubo llamado, sino además muchas críticas a Cristina, críticas políticas, que son interesantes de escucharlas. Dijo, mirá, nosotros tenemos una manera de construir que piensan apostar a la figura del gobernador. Cristina tiene todo el derecho de presentarse, pero no nos bancamos más que nos digan cosas que no pasan, como que son ciertas. Por ejemplo, este supuesto llamado. Y automáticamente Tenenbaum le dice, ¿pero cómo? ¿Estás diciendo que no se llamaron? ¿No se hablaron? No estoy diciendo que no se hablaron. Lo único que ocurrió fue que su secretario, si no me equivoco, Mariano es el nombre del secretario, le pidió a Axel si existía la posibilidad de que charlen. A lo que el periodista Gustavo Gravia, que muchos lo conocerán porque es especialista en temas de hinchadas caracterizadas, los que nos gusta el fútbol lo solemos escuchar, le pregunta algo que le preguntaría, no sé, mi mamá a Mario Seco. Le dice, ¿pero cómo? ¿Hace falta que un secretario sea intermediario para ver si Cristina puede hablar con quien fuera su ministro de Economía? ¿No puede levantar el teléfono directamente y hablarle y decir, che, flaco, tenemos un quilombo, vamos a ver cómo lo arreglamos? Bueno, le dice Mario Seco, tu pregunta es muy buena, yo pienso lo mismo que vos, y te sumo algo más. Sería interesante que además quienes responden a ella no piensen cosas sistemáticas en contra del gobernador, es decir, redobla la apuesta. Entonces uno se queda, el panel del programa de Radio con Voz de Tenenbaum queda totalmente sorprendido porque, claro, no terminan de entender qué fue lo que pasó, así como no lo entiende mucho el público que tenemos nosotros en la Radio de las Madres y que no comprenden del todo, digo, hasta para el más politizado es difícil entender qué diferencias hay. Bueno, sencillamente, esto es una discusión, es triste que ocurra en este momento, pero bueno, las discusiones cuando se dan, es una discusión por el trasvasamiento generacional en el peronismo, es una discusión en alguna medida por el liderazgo, y es una discusión por una metodología y una forma de hacer las cosas que algunos entienden ha llegado a su fin y que debe tener de alguna manera un corrimiento histórico de algunos actores, no hacia la marginalidad, pero sí de alguna manera como un gesto de humildad, como un baño de humildad, a abrir espacio a actores y actrices distintos, nuevos, que renueven un poco el escenario. Esa es la discusión. Y la discusión se da, por supuesto, alrededor de una disputa de poder. Nadie que haya manejado el poder durante 20 años va a decir, muchacho, che, termino la mía, muchas gracias por todo, tomá, te doy la llave, fíjate que el tercer cajón del escritorio golpea un poco cuando lo abrís. No se dan así las cosas, ¿no? Uno se ríe un poco, pero es la realidad, se da en discusión, en pelea, en tensión. Por supuesto que aquel que no llega a fin de mes, que ve que los políticos discuten entre ellos y que Milei avanza, avanza y avanza, y no le va a gustar ver cómo gente que tiene la vida bastante resuelta discute cómo va a reemplazar el ordenamiento general del peronismo. Esto es incómodo, pero bueno, la realidad es que el poder de alguna manera tiende a querer conservarse y a disputarse. Es una de las características del poder, ¿no? El poder se disputa, el poder se construye, el poder, cuando se tiene, se intenta condensar y ampliar lo más posible. Entiendo que cuando analizamos figuras que son muy queridas por nosotros, bueno, uno no la quiere ver de esa manera, a la persona que tanto quiere, ¿no? Pero bueno, el poder y la política tienen que ver con discutir las cosas de esta manera. Algo interesante que también está pasando mientras hablamos nosotros es que se está dando la convención número 113 de la OIT. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es la reunión que se dan las representaciones internacionales del movimiento organizado en Ginebra para discutir convenios colectivos de trabajo, tratados internacionales vinculados al trabajo infantil, a los derechos de los trabajadores, la inserción de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Bueno, para la Argentina es muy relevante esto. Históricamente, el sindicalismo argentino ha tenido una participación en el área internacional, sobre todo los últimos
diría 20 años, con una hegemonía de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, quien es el que por lo general lleva adelante las disertaciones que fijan de alguna manera la agenda que quiere mostrar al mundo el sindicalismo argentino y que al mismo tiempo es mirado y observado por el sindicalismo internacional. Uno que viene del palo sindical, escucha cuando vuelven de Ginebra a muchos dirigentes sindicales que te dicen, y mirá, me fui a Ginebra, la verdad que estuvo muy lindo, pero claro, cuando hablamos de los argentinos y les venimos a contar las cosas, aún en los gobiernos neoliberales que nos suceden, claro, los sindicalistas de los demás países te miran como diciendo, ustedes son de la Unión Soviética, ¿de dónde vienen? Porque hay un nivel alcanzado que pocas veces se comprende, inclusive desde la propia Argentina y desde los propios sindicalistas, de una serie de discusiones saldadas que es asombrosa. Me refiero a que, digo, algunos de los temas que se tratan en las comisiones es, ¿les parece que saquemos un comunicado que está mal que los niños de 8 años trabajen en minas? Digo, este es el tipo de discusiones que tiene el movimiento obrero organizado en el mundo. Imagínense lo que lleva el peronismo a discutir allí. La figura para mí más importante del movimiento obrero que estuvo, por la representación que tiene hoy también, es Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y ex secretario general de Curtidores, hoy por supuesto en uso de licencia porque se encuentra desempeñando el cargo de ministro de Trabajo, como ya lo dije. Quien habló en esta 113ª 113 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, y dijo varias cosas. Principalmente defendió el derecho a huelga. Ustedes recuerdan que hace poco la CGT logró, a través de, interpuso la justicia un recurso de amparo, si no me estoy equivocando, o una cautelar, corríjanme porque ahí estoy un poco defectuoso con el tecnicismo. Todos, dale. Pero bueno, lo que logró la CGT es justamente que el intento de Milei de que se prohíba algo tan básico como el derecho a huelga, que está consagrado en la Constitución, en el artículo 14 bis, que es la rémora que quedó de la Constitución de 49 del gobierno de Juan Domingo Perón, hecha por el gran Arturo Sampay, uno de los mejores constitucionalistas que tenemos y hemos tenido, mejor dicho, en la Argentina. Bueno, está consagrado constitucionalmente, logró por supuesto automáticamente que el fuero laboral dijera, muchachos, es un disparate esto. Pero Walter Correa en su alocución en la OIT defendió el derecho a huelga, ¿sí? Algo que también hizo el propio Gerardo Martínez, quien habló de inteligencia artificial también, Gerardo Martínez, y los usos que tiene en el mundo del trabajo. Y volviendo a Walter Correa, además defendió la situación de los portuarios y la situación de la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires pueda hacer uso del canal de la Magdalena para tener acceso al Atlántico sin pasar por Uruguay. Y otras medidas de soberanía. Digo, interesante, porque por primera vez un dirigente sindical argentino es ministro de Trabajo y va al foro de los trabajadores más importante del mundo a fijar una agenda que, claro, al no tener una cartera laboral nacional fuerte y al tener un gobierno con las características como el que tiene Milei, se torna importantísimo que la principal provincia en términos de cantidad de habitantes lleve una posición a un foro internacional. Y luego, para cerrar, además, el ministro de Trabajo participó también, allá en un tono un poco más distendido, en un foro sindical de América Unida en la Universidad Obrera de Ginebra, junto a referentes de sindicatos de Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile. Ahí sí, en un ámbito, si se quiere más, si viene esto a Ginebra, con un circuito más regional. Yo les diría, si les interesa la legislación laboral, si quieren ver hacia dónde va el mundo, pónganse a leer algún artículo de lo que se está discutiendo, porque realmente es interesante, es importante que Argentina esté defendiendo el derecho a huelga, porque así como muchos que son de izquierda miran a Argentina para ver cómo se resiste el gobierno de Milei, muchos que son de derecha están tomando ideas de aquí, ¿no? Inclusive parte de la discusión que se está dando en Estados Unidos actualmente es por si se impone la línea de Milei o si se impone una línea más nacionalista industrial, ¿no? Ahí hay una discusión. Y justamente estos muchachitos que se están peleando con Donald Trump
están tratando de fijar una agenda internacional que vaya más en línea con lo que hace el gobierno de Argentina, por ejemplo. Entonces, es importante, interesante, en esto de volver al peronismo, que volvamos a comprender qué discusiones tiene el movimiento obrero. Así que esto es un poco lo que estuvo pasando, mis queridos, en la semana.